Nuestro rechazo frontal a la decisión del Gobierno de España de que sean los extremeños quienes tienen que pagar la ecotasa, de que sean los consumidores, de que sean los ciudadanos de Extremadura y no las compañías. Rechazo que hoy plantearemos en esta tarde en la reunión que mantendrá la dirección del PSOE, la dirección regional del PSOE de Extremadura, su ejecutiva, y que se materializará con toda probabilidad en esa propuesta que vamos a presentar desde el Grupo Parlamentario Socialista, donde instaremos a que sea la propia Cámara Autonómica de la Asamblea de Extremadura quien presente un recurso de inconstitucionalidad ante tal decisión de Mariano Rajoy del Gobierno de España. A juicio de los socialistas no parece muy normal es que con la que se ha liado a lo largo de este fin de semana el presidente Monagua haya estado desaparecido en combate. No se puede gobernar Extremadura de lunes a viernes, y mientras que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, pretende incautar 90 millones de euros a los ciudadanos de Extremadura, al bolsillo de los ciudadanos de Extremadura, el presidente de la Junta de Extremadura se encuentra de fin de semana descansando porque gobierna la región, como digo, de lunes a viernes. Momento justo para hacer un frente común. La iniciativa fue ayer del PSOE, pero nosotros haremos un frente común con todos los grupos que tienen representación en la Cámara para defender los intereses de Extremadura. En cualquier caso, no sé qué decir. Estamos en un momento clave en el sentido de que el Partido Popular en Extremadura y quien gobierna la Junta de Extremadura, el señor Monago, que todavía no ha dicho nada a este respecto, puede pedirle al Gobierno de España que ese decreto ley se tramite a través de un proyecto de ley en el Congreso, dando la posibilidad de esta manera a meter una modificación a este respecto o cualquier otro. En definitiva, no sé cuál será el camino. Desde luego, la firmeza del Partido Socialista de creer que esto es inconstitucional, de instar a la Cámara a presentar un recurso de inconstitucionalidad, es lo que anunciamos ayer. Pero, en cualquier caso, nunca dejaremos que la ecotasa sean los bolsillos de los ciudadanos extremeños quienes la paguen.